Outline, un radio extremo. Hoy presentamos Precursor Extremo. Un tipo de radio que es precursor en la etapa 3 de la gran historia del radio, fue posiblemente extraído de los más rudos del pancracio, con un pequeño detalle. Con una prudente distancia hay que escuchar. Claro, efectivamente, Eduardo Ruiz Gili. Gracias por estar en Outline, Eduardo. Muchas gracias. Buenos días a ti, Jaime. Mil gracias por la invitación. Oye, de pequeño, ¿qué escuchabas? ¿Por qué estás actualmente en radio? ¿Cómo te acercaste al medio, Eduardo? Mira, la vida, tú ya lo sabes, la vida te va llevando de un lugar a otro y nunca sabes cuando tú estás en la secundaria, en la preparatoria, inclusive acabando la carrera, y todavía después, no sabes a dónde te va a llevar la vida realmente. Cuando yo era pequeño, pues escuchaba el poco radio que había, que generalmente era radio musical. Sí, por ejemplo. Oías rancheras, no me acuerdo de los nombres de las estaciones, te lo digo sinceramente, ¿no? Oías música ranchera, ya cuando más grande, pues oías la música popular del momento, ¿no? ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, claro, en la Ciudad de México, entonces oía rock and roll, Radio Éxitos, La Pantera, 590, etcétera, cuando estabas en la secundaria o en la prepa, ¿no? Pero si me preguntas realmente qué escuchaba, pues también podía escuchar XLA, que era la estación de la buena música en México. Sí. Muchas estaciones que ya desaparecieron, frecuencias que ya desaparecieron. Pero yo llegué a la radio, primero llegué a la radio ahí por el año del, 82. Un buen amigo mío me invitó a hacer unas cápsulas para lo que es ABC Radio, que pertenece a la cadena de los periódicos del Sol de México, la Organización Editorial Mexicana. ¿ABC? Ahí sigue el ABC, hay ABC. Pues era tarde, él tenía un programa, creo que él compraba el tiempo y hacía el programa. Yo presentaba unas capsulitas que yo mismo escribía y redactaba y las leía. Y fue una experiencia realmente intrascendente y donde no se hizo nada, ¿no? Pero en ese momento que estabas haciendo antes de las cápsulas, ¿a qué te dedicabas? Yo en esa época, te estoy hablando del 82, en esa época yo ya estaba escribiendo, yo empecé escribiendo una columna en el periódico El Universal, que es donde yo empiezo mi carrera periodística, es escribiendo El Universal en 1982. Entonces me dice, pues estás escribiendo, ¿por qué no echas una cápsula? Pues un comentario. Pues con mucho gusto hacemos un comentario, ¿no? Realmente no pasaba de eso, era un programa que creo que, no sé ni a qué hora, ya no me acuerdo. Duró como 2 meses, 3 meses ese experimento, ¿no? Posteriormente, ahí en el año de 1989, yo me entero de que el Grupo Fórmula de Rogelio Azcárraga estaba planeando pasar del esquema musical al esquema hablado. Y eso me interesó, porque yo seguía el periodismo escrito. Antes que continúes con tu paseo o tu contacto con el señor Azcárraga, ¿por qué te convertiste en periodista? ¿Por qué periodismo, Eduardo? Pues porque yo estudié economía, administración de empresas, tengo una maestría en administración de empresas. ¿Aquí en México? Pero yo mandé ¿la licenciatura y maestría aquí en México? La licenciatura es por la Universidad de las Américas, aquí en México, y la maestría es por la Universidad de Minnesota, allá en Estados Unidos. Pero yo desde el 4º año de primaria ya tenía inclinaciones. Sí. Un buen amigo mío, Guillermo Núñez Herrera, que ha hecho una gran carrera también dentro del sector financiero, etcétera. Su papá era un locutor que se llamaba Guillermo Núñez Kiz, que yo lo recuerdo muy bien. Y su papá tiene un mimeógrafo, y en el 6º año de primaria, no en el 4º, en el 6º año de primaria, se le ocurre a él hacer un periodiquito que se llama El Rayo del 62. Y ahí, yo ahí escribía una notita en Radio del 62 que tuvo muy corta vida, porque en esa época era muy popular hacer una columna llamada Películas de Moda, en donde el título de una película lo adaptabas a algún maestro o a algún compañero de clase, ¿no? Entonces, en una época, pues pusimos que Blue Demon contra los monstruos, por decir así, y dijimos que era la Madre Beatriz contra los alumnos, la Madre Beatriz siendo una monja y que daba clases. Pues la censura no se dejó esperar y desapareció nuestro intento del Rayo del 62. Ya después en la secundaria y en la prepa yo escribía colaboraciones para el periódico del Colegio Tepeyac, que de los benedictinos, que es donde yo estudié primaria, secundaria y prepa,
un periódico que se llamaba Horizontes. Y ahí escribía yo mis columnas, ¿no? Posteriormente me olvidé de eso, me dediqué a otras cosas, pero siempre tuve yo el gusanito de escribir y de comentar, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy opinionada y me jacto de ser una persona muy leída y tratar de estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y desde niño te gustó la lectura, el conocimiento. Desde niño perseguías el conocimiento. Pues yo no sé si perseguí el conocimiento. Cuando eres niño lees porque te divierte leerlo. No sé si haya un pensamiento, voy a leer porque quiero saber más. Cuando eres un niño, pues es parte de tus actividades, ¿no? Y no reflexionas ni razonas, creo así. Pero así lo hacías. Pues sí, me gustaba mucho leer. Pero entonces, después yo tuve una chamba que es muy curiosa. Yo fui director de ventas de Enciclopedia Británica en México cuando existía la Enciclopedia Británica. Por eso te digo, la vida te va llevando a diferentes actividades. Y una de mis chambas, que yo escribía reportes de cómo veía yo al país para mi jefe que vivía en Buenos Aires. ¿Para la Enciclopedia? ¿El reportes para la Británica? Para mi jefe, que era el presidente de la Enciclopedia Británica Hispanoamérica. Okay. Entonces yo le mandaba reportes de cómo veía el país y era como una columna periodística, ¿no? Sí. Cada semana yo se lo mandaba. Yo escribía y yo seguía escribiendo. En 82 entro al Universal, ahí estoy varios años. En 89 me entero el asunto de que Rogelio Azcárraga quiere transformar su cadena de radio con una gran visión, porque era un fenómeno que empezaba a ocurrir en otros países y en México nadie se da cuenta más que él. Así es. Entonces, él tenía 5 estaciones de radio y decide empezar a transformar una tras otra a estaciones habladas. Él inventa el concepto del combo de la AM y FM transmitiendo simultáneamente. Muy polémico, una idea muy polémica y que le resultó muy bien al señor Azcárraga, ¿no? Pues, yo no la vi polémica porque yo la vi, se me hizo de una lógica total. ¿Quién quería escuchar música ya en AM? Nadie. Entonces le metías voz donde la calidad del sonido no es lo más importante. Entonces ahí empecé, yo le dije, oye, me interesa hacer radio, me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Pues le dije, ¿tú conocías al señor Azcárraga a nivel personal? Sí, ya sabes, lo conocí a nivel personal, pero obviamente, pues él era Rogelio Azcárraga, yo era un tipo más, ¿no? Bueno, Eduardo Ruiz Gili, tú eras Eduardo Ruiz Gili. Sí, pero mira, hoy soy Eduardo Ruiz Gili, hace muchos años yo no era nada. Hay que aceptar, en la vida la mayoría no somos nada, después tenemos el privilegio, la oportunidad de poder brincar y tener cierta notoriedad, pero digo, eso no te diferencia de quien no lo conozca o si te conozcan. Claro. Todos somos iguales, ¿no? El hecho es de que le gustó la idea y arranqué un programa a una hora en que nadie quería hacer radio, que era a las 8 de la noche, estoy hablando de 1989. Sí, un precursor eres. Y arranqué un programa que adapté a la mexicana un programa de la CNN de aquella época que se llamaba Crossfire, que quiere decir Fuego Cruzado. El concepto en CNN de Crossfire es que ellos tenían una mesa donde ponían a 2 demócratas, a 2 republicanos, a que se dieran con todo y discutieran los diferentes temas. Obviamente México es un país que es multipartidista, no es bipartidista como lo es Estados Unidos. Entonces cuando yo arranco Fuego Cruzado, pues era alguien del PRI, alguien del PAN, alguien del PRD, alguien de aquí, alguien de allá. Entonces generalmente eran mesas de 5 o 6 personas porque tenías que tener representados a los partidos, ¿no? Y eran discusiones muy interesantes. ¿En qué estación lanzaste Fuego Cruzado? En la que entonces era la XCDF 970 de la AM. En la 970. Claro, que hoy es la XRFR AM 970. ¿Y tu primera mesa, te acuerdas tus invitados? Creo que fue mira, no me acuerdo de los invitados, ahí lo tengo anotado todo. Pues te estoy hablando ya de miles de programas, ¿no? Cientos de programas. Fue un programa que tenía que ver con un problema que todos los invitados llegaron a decir que se iba a resolver a corto plazo. Tuve miembros de la Asamblea Legislativa, como era entonces del Distrito Federal, y hablamos de un problema que ni se resolvió, ni se ha resuelto, ni se resolverá, que era el ambulantaje. Okay. O sea, hemos tomado todos los temas, todos los que son presidentes de la República, con excepción de Zedillo, porque nunca me quiso Zedillo. Yo le caía gordo a Zedillo. Bueno, también me caía en el hígado, la verdad es que es
de un tipo muy mediocre que llegó a la presidencia gracias a un homicidio. Pero el hecho es de que, pues, en aquella época llegaba Felipe Calderón, que era miembro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un panista más. Y él llegaba porque cuando Diego Fernández Ceballos, que ya era un señorón dentro del PAN, no podía ir, pues decía, ¿saben qué? En mi lugar va a ir Felipe. Ahí llegaba Felipe, ¿no? Muy bueno para la polémica, hay que decirlo. Malo como presidente, pero bueno para la polémica. Por ahí pasaron todos, Muñoz Ledo, tú mencionas a alguien, por Fuego Cruzado pasaron todos. Sí. Y después, pues, en mi trayecto de fórmula, pues, después tuve una gran serie de programas, ¿no? Hasta un programa deportivo que fue el líder, que se llamó Fórmula Deportiva, hice ya con personas desaparecidas como Fernando Marcos, Ángel Fernández, Jacobo Meret, o sea, grandes estrellas del periodismo deportivo. ¿Y por qué el deporte? ¿Te gusta mucho? ¿Sabes mucho de deporte? Para nada, ni me interesa ni me gusta, pero me lo pidieron. Ah, ok. Me lo pidieron porque yo lo que hice fue crear una mesa de debate deportivo, donde yo hacía que se opusieran y en contra, porque tú ves la mayoría de los programas de deportes en México, todos son medio palerones. O sea, ni las discusiones las toman en serio porque no quieren herir los sentimientos del dueño de un club de fútbol, o ya sabes. No, yo hacía que se dieran en serio. El programa se fue hasta arriba. Pero ya después de un año yo dije, ya pido paz. Porque ¿esta técnica en Fórmula Deportiva la tomaste de Fuego Cruzado? Sí, claro. Claro. Oye, pero Eduardo, ¿cuáles son tus figuras periodísticas que seguías de joven o antes de Fuego Cruzado? Por decirlo así, tus maestros. Nadie. No, es que mira, yo creo que esto de los maestros es muy mitológico o tal vez que es generacional, ¿ok? Cuando tú eres chico, cuando tú eres chico no estás siguiendo un columnista, por favor. Y cuando yo era chico, el periodismo radiofónico, televisión, pues eran locutores que leían noticias. O sea, yo me acuerdo de Guillermo Vela, que tiene un noticiero que era el noticiero Filco. Me acuerdo de Ignacio Martínez Carpinteiro, que tiene un noticiero Excelsior. Pero ellos leían noticias, no eran periodistas, eran lectores de noticias. Sí, locutores. claro. Entonces, con una redacción. Y era otra época, era una época en donde veías a alguien en la tele y wow, era como mitológico. De repente lo veías en la que decías, wow, mira ese cuate sale en la tele. Eso ya existe hoy. O ya no hay esta... Bueno, pero la siguiente etapa, si no del radio en televisión o del periodismo, pues sí había maestros y figuras grandes que hacían, me atrevo a decir, que hacían buen periodismo. A ver, dime uno. Por ejemplo, el señor Pajés Yergo. Pajés Yergo era un rufián y era un gángster y un coludido con el sistema. Lo siento mucho, no nos hagamos tontos. Bueno. En un país donde ha existido un totalitarismo, un autoritarismo, una dictadura de partido, los buenos periodistas eran los principales paleros del sistema. ¿O no estás de acuerdo, Jaime? Sí, aquí en Cuba y en Estados Unidos. Por eso, pero eso no te resta que seas... Perdóname. Eduardo, eso no te resta que seas mal periodista. Es que yo voy a defender mi punto. No eres buen periodista cuando el sistema te está pasando toda la información que tú estás proporcionando. Bueno, entonces aquí entra la pregunta. ¿Para ti qué es un buen periodista? Para mí un buen periodista es una persona, número, que tiene que ser independiente. Ajá. Tiene que ser muy independiente. Pero es un humano con pasiones y emociones. Sí, pero todos los seres humanos tienen pasiones y emociones. Y tienen compromisos. Jaime, existe esta idea de sacralizar el periodismo. Hay que quitar estos mitos, que el periodista es como un ser sagrado. No, pero es un humano. Es un humano. Es un humano con sus fallas y sus virtudes. Y con sus pasiones y con sus compromisos. Un buen periodismo no se puede dar en un sistema autoritario, lo siento mucho. Entonces, ¿dónde sí se puede dar? Tú en las democracias, tú analiza cuidadosamente quiénes son los grandes periodistas en la historia de México, los que eran los principales paleros del sistema. Sí, de acuerdo. Porque esas eran las reglas, ¿no? Bueno. No, olvídate. ¿Quiénes fueron los grandes periodistas antes de que llegara el PRI? En la época de Don Porfirio, los grandes periodistas, ya nadie se acuerda de ellos. Los grandes periodistas que la historia ahora ya recuerda son los que eran los opositores, los Flores Magón y todos estos personajes.
Oye, Eduardo, una pregunta, sistema. aunque no es el tema, pero está muy interesante la charla. Una pregunta, tú que eres el especialista. Entonces, ¿tú crees que el periodista es un ser objetivo? ¿Tú No, crees? para nada eso. ¿Tú crees? Esto no es un ser objetivo, no existe un ser humano Así totalmente es. objetivo, mi querido Jaime. Así es, de acuerdo, de acuerdo. Pero tienes la obligación, como periodista, Ajá. de subordinar tus opiniones a los hechos. Así es. A ver, la segunda pregunta. Entonces, ¿tú crees que existe un periodista en todo el mundo sin compromisos? ¿Existe este periodista? Mira, tus preguntas son muy tramposas, ¿eh? No, claro que son sí. muy sinceras. No, Además, son no muy es mi tema. tramposas Estoy hablando frente... Déjame decirte por qué creo que son muy tramposas. No. Porque primero tú dices que todos somos humanos. Sí. Y ahora me estás haciendo una pregunta que contradice lo que me dijiste hace rato. Ah. No hay un ser humano que no tenga prejuicios, que tenga intereses, Así que tenga es, compromisos. así es. O sea, igual un periodista que un físico nuclear, que un médico Así y que un es. barrendero. O sea, no existe un periodista sin compromisos. Cuando tú estás hablando de un tema periodístico, está hablando desde una posición. No estás en el éter. Espérate. Pero una cosa son tus filias y tus fobias, y otra cosa son tus compromisos. Compromisos quiere decir que estás comprometido. Hay que entender. ¿Estás comprometido con alguien, primero contigo y con alguien? Con algo. Con el dueño del micrófono. Estás comprometido con el dueño del medio. Perdóname, tienes que estar comprometido contigo, número uno. Ah, sí, primero. Pero segundo, tienes que estar comprometido con la empresa que representa, sea radio, sea una revista. Cuando ese compromiso con el medio va en contra de tu compromiso personal, ya no puedes trabajar para ellos. Así es, de acuerdo. Pero también tienes que manifestar que hay diferencias. Yo por eso he tenido broncas, he salido de varios periódicos. Así es. He tenido vacaciones de 6 meses dentro de algunos lugares. He tronado de Azteca hace 21 años. Regresé. Pero mira, Eduardo, yo no sé de esto, la verdad yo no sé, estoy hablando de cosas que no sé porque estoy frente a un... ¿Para qué preguntas? ¿Para qué haces un programa de entrevistas? No, sabes? No, sé claro de historia del radio, no lo sé, mira, pero entonces, Eduardo, dicen los señores políticos, los que saben, que no le van a pagar a un periodista para que le tiren. Ok, eso lo he escuchado mucho, pero también yo intuyo que los dueños de los medios, sean de radio, sean escritos, dicen lo mismo. Yo no contrato a alguien para que me tiren a mí. Hándense lo mismo. Porque tú, quien está frente a un micrófono, está defendiendo los intereses del señor concesionario. Los intereses de un señor concesionario es que tenga audiencia. Es correcto. Estamos hablando en plata. También. ¿Okay? Esa es parte de su interés. Déjame, es que no me dejas terminar, ya estás igual que yo, Jaime. Oh, sí, es que somos Sagitario. ¿Hoy cuándo naciste? Sí. El 4 de diciembre. Sí, yo el 8. Mira, el interés de un concesionario es tener audiencia. Es correcto. Dinero, porque audiencia es dinero. Porque la audiencia se va a traducir en publicidad. Sí. Entonces, a un concesionario de radio, y ahí están toda la serie de cadenas radiofónicas que por ser paleros, pues ahí están, pero no tienen publicidad y no han crecido. Así no las voy a mencionar aquí porque así es. Trabajas en una de ellas, ¿no? Pero el hecho es de que... Pero en una estación de radio no solamente tiene intereses monetarios. Déjame hablarte por mi experiencia. Sí. ¿Ok? Yo llevo en Fórmula 30 años, 31 años. Voy a cumplir 30. Oye, felicidades. Además, se me olvidó mencionar de que tú eres uno de los precursores de la etapa 3 del radio frente en el Grupo Fórmula, que es líder en este tipo de radio. Felicidades. De veras, Eduardo. Bueno, pues eres precursor. Hay que felicitar a Rogelio Azcarra, que arrancó el proyecto. Y Eduardo Ruiz Gili, porque para hacerla... Somos un bolón de gente. Sí, pero tú eres el precursor. Como el emblemático Joaquín López Dóriga, ¿quién se lo va a quitar? A Eduardo Ruiz Gili es de los primeros ladrillos que puso el señor Azcárraga. Fíjate la fecha, sí. 89, Pues parece que fue ayer. Pero mira, yo desde que estoy en Fórmula, sí,
Y si te lo digo, claro que ha habido presiones y por eso de repente no sé, yo al aire y regresaba, etcétera, etcétera. Porque siempre mis primeros compromisos fueron conmigo. Yo cuando llegué primero me dijeron, no puedes mencionar ni hablar mal de la Virgen de Guadalupe. No toques temas, no toques temas como el aborto. No, y además, ¿qué le vas a decir? No te refieras mal al ejército. O sea, había una serie de normas, pero son normas que yo dije, yo no tengo por qué cumplirlas. Y yo empecé a hablar mal del ejército y de sus abusos, y empecé a hacer programas sobre si debía autorizarse, legalizarse o no el aborto, el consumo de las drogas. Cuestioné, porque tuve expertos que defendían y otros que negaban que se había aparecido allá en un cerro la Virgen María. O sea, todos esos temas que me dijeron cuidado, yo dije, ¿y por qué? ¿Y sabes qué? Los manejé. ¿Sabes qué pasó después, Jaime? No pasó nada. Pero no pasó nada. Pero subiste el rating, ¿no? Pues mira, sí, claro que aquí sigo. Pero yo personalmente, a mí el rating, pues sé que es importante, pero yo no persigo el rating, yo persigo que se discutan y se hablen de cosas que pueden ser importantes. Esa es una extraordinaria pregunta. ¿Qué persigue Eduardo Ruiz Gili? Yo pasarla bien y divertirme. Hay solo una vida. ¿De veras? Sí, claro. Entonces tú cuando haces polémica y subes el rating y te estás agasajando, te estás divirtiendo. Yo me divierto. A ver, tienes dos opciones en la vida, pasarla mal o divertirte. ¿Cuál prefieres? No, pues la segunda. Así de fácil. Oye, y aparte de hacer radio, ¿cómo te diviertes? Diversión en su sentido, porque alguien una vez me reclamó, ¿cómo que divertirte? La vida es algo muy serio. Y le digo, no, la vida no es tan seria. La vida es muy corta, dura muy poco tiempo. Sí. Y si te la tomas demasiado en serio, se te va a ir muy rápido. La vida te tienes que divertir, porque el día que te mueras digas, la pasé bien, y ahí nos vemos. Y el trabajo bien elaborado es pasarla bien, es divertirte. Imagínate en tu chamba, yo en mi chamba, estar, hijo, ya quiero que sea las 6, ya me quiero largar. No, hombre, pues un infierno eso. Nos divertimos, la pasamos bien. No, además no te aguantarían 30 años en una empresa, ¿no? Si estás así, pues no sé. Ni un año, 10 años, hasta luego ya. Eso ya es decisión de los dueños. Mira, yo sé que hoy puede ser el último día de mi trabajo. Porque así también lo tienes que ver. ¿Y por qué? Porque nunca sabes. Porque no es tu empresa. Ah, eso sí, o sea, dueño del micro no eres, no. No soy dueño del micro ni de la cámara, ni nada. Lo único que soy dueño son de mis pequeños espacios en las redes sociales y eso y aquello, que no son nada junto a lo que es la fuerza de un medio establecido. Oye, leí de Ruiz Gili News, está padrísimo, ¿eh? Ruiz Gili Times. Ruiz Gili Times. Sí, y es un título que le puso nomás de divertido y de choteo, así la verdad. Ajá, sí. Oye, qué New onda. York Times, ¿por qué no puede haber Ruiz Gili Times? Así es. Sí te diviertes, ya me di cuenta. Eduardo, ¿quién es Eduardo? ¿Cómo que quién es Eduardo? No entiendo tu pregunta. Sí, cuando te ves al espejo dices, mira quién soy, pero relátanos, ¿qué piensas de ti? ¿A qué viniste a este mundo? Yo sobre eso no me gusta hablar porque a nadie le debe importar. Punto. El único que le debe importar quién soy yo y a lo que vive en el mundo soy yo. Así es. Yo hablo de lo que yo doy respuestas de las cosas que quiero que la gente conozca. Mi vida privada la mantengo muy privada. Sí, así es. Si tú nunca me verás en las revistas, como llaman, revistas de corazón o rosas, ni en secciones de sociales cuando existían los periódicos. Mi vida particular es sumamente privada y mi vida íntima, emocional, anímica la mantengo igual. Estoy escribiendo mis memorias, algún día que las publique te podrás ver la respuesta de esa pregunta, mi querido Jaime. Sí, gracias. Vamos a estar atentos. Gracias, Eduardo. ¿Algo que agregar? No, nada, es un placer hablar contigo, Jaime. Te voy a invitar al programa para que tengamos buenos agarrones. Oye, igualmente, no, de veras, muchas gracias. Y en el momento en que quieres, oye, ¿a qué hora naciste? Aunque es personal, ya sé que hay una cortina de hierro a todo lo personal. Pero nací a las 6 de la mañana, eso son de las cosas que sí puedo hablar. Oye, con razón, mucha energía, con razón, ¿eh? Ah, sí, la verdad no sabía yo eso, porque... Sí, con razón, estás tan prendido.
Entre las cosas que sí te puedo decir es que no creo en los horóscopos ni cosas metafísicas, ¿no? Pero bueno. No importa no creer, es como el té de manzanilla. No importa que creas. De todas formas, actúa. Si te duele el estómago, tú te tomas el té de manzanilla, aunque no creas. No importa. Oye, Eduardo, muchas gracias. Si me duele el estómago, me tomo un Tums. De veras, un placer. No, Muchísimas gracias. Oye, y felicidades, de veras, precursor de la etapa 3 del radio, uno de los grandes periodistas mexicanos. Te felicito, hombre radio, doble Sagitario, mis respetos. Gracias, Eduardo. Gracias por estar en Outline. Mira, tú sí estás metido en esto, ¿eh? Sí, soy doble Sagitario. Sí, claro. Ascendente y lunar, ¿verdad? Como dicen. ¿En qué año naciste, Jaime? En el 60. Ya. ¿Y tú? Está bien. Yo en el 47. En el 47, sí. Sí. Y no es mucha energía, Eduardo. Pero pues eso se nota en el ratings y en tus mesas. Ahí estamos dándole. Oye, que la vida es una y la tienes que vivir plenamente. Oye, muchas gracias. Un abrazo, te deseo todo lo mejor y gracias por estar en Outline. Jaime, mil gracias y gracias por tus comentarios que son muy amables e inmerecidos. Te lo aprecio mucho. Felicidades, Eduardo. Gracias.